Y quiero decirles que predicar del Antiguo Testamento no es fácil. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él sabía que no era fácil leer las Escrituras sin haber tenido la revelación de Él. Y por eso Él decía que para buscar la verdad era como una perla de gran precio que había que trabajar para encontrarla. Era como un tesoro escondido. Y si bien el Antiguo Testamento son narrativas, historias que se han contado, y saben que los autores de la Biblia dejan lugar para que nosotros saquemos conclusiones de esas historias que se han escrito. Y allí, en medio de esas historias, nosotros tenemos que encontrar entonces quién es Jesús. Y vamos a empezar con unos falsos y verdaderos de introducción. Y pregunto, falso o verdadero. Dios no asume nunca con el pecador la actitud de un verdugo. No me lo contesten, quédense ustedes contesten para ustedes mismos, porque al final vamos a llegar a las conclusiones. Dios no asume nunca con el pecador la actitud de un verdugo. ¿Quién es un verdugo? Alguien que mata y que sentencia a un pecador. Falso o verdadero. Segundo, falso o verdadero. Dios no destruye a nadie. ¿Falso o verdadero? Dios no destruye a nadie. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. Cuando se habla en la Biblia sobre los juicios de Dios, el que los ejecuta es Satanás o los seres humanos pecadores. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Muy bien. Y entonces ahora vamos a entrar, antes de analizar el texto de hoy, vamos a analizar ciertos principios que nosotros hemos descubierto, que están en la Biblia y que los hemos repasado en los sermones pasados. Y esto nos va a llevar, estos principios nos van a ayudar a entender el tema de hoy. El primer principio, Dios no cambia. Eso está en Malaquías 3:6, Hebreos 13:8 y Santiago 1:17. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios siempre ama. Él es amor. No es que se porta o tiene conductas de amor, sino que es amor y Él no puede cambiar. Segundo, Dios utiliza para la misión a gente imperfecta. Y hemos utilizado como ejemplo a Pedro, el apóstol Pedro. Dios lo utilizó a la misión a Pedro, sin embargo Pedro era imperfecto, le tuvo que dar una visión de sábanas con animales inmundos después de haber recibido el Espíritu Santo para que él pueda entender que no tenía que haber acepciones con los gentiles. Dios trabaja con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Tercer principio, todo lo que hace el hombre es imperfecto. Todo lo que hace el hombre es imperfecto. Eso es un principio que está en la Biblia. Dios es el único que hace cosas perfectas. Cuarto principio, el llamado de Dios no da infalibilidad al que lo recibe. O sea, Dios me llama a mí, pero el hecho de que Dios me llame, incluso que me llene del Espíritu, no me hace infalible. Y podemos ver, por ejemplo, en la Biblia el ejemplo de Jefté, léanlo en el libro de los jueces. Jefté, Dios lo llama como juez, lo llena del Espíritu Santo y cuando estaba en una batalla, Jefté le dice a Dios, Dios, el primero que salga a saludarme cuando vuelva de la victoria de la batalla, yo lo voy a sacrificar para ti. Y él estaba lleno del Espíritu Santo, librando las batallas del Señor. Y cuando vuelve a la casa, ¿quién sale a recibirlo? La hija. ¿Y qué hace Jefté? La sacrifica. Otro principio, Satanás quiere presentar a Dios con sus propias características. O sea, ese es el engaño de Satanás. La misión de Satanás es atribuirle a Dios las características que Él tiene. Y vamos al último principio, hasta que vino, escribí mal este principio, hasta que vino Jesús, nadie sabía bien cómo era el Padre. Eso nosotros lo hemos analizado ya por muchos sermones y por eso era necesario que venga Cristo, porque Cristo nos reveló plenamente quién es el Padre. Hasta que vino Cristo no se sabía bien cómo era el Padre. Había un conocimiento parcial del Padre. Y entonces ahora sí vamos a entrar
al estudio de hoy de la Biblia, vamos a leer mucho la Biblia. Éxodo 32:1 dice así: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Moisés había subido al monte, ya habíamos, el sermón pasado vimos todo lo que había pasado. Los israelitas ya no querían tener contacto directo con Dios, querían que sea todo a través de Moisés, porque ellos veían a Dios como un Dios destructor. Y ahora, a pesar que Dios les había mostrado, que les había hablado y ellos no habían perecido, Dios les permitió a un grupo de ancianos ir al monte y ver, dicen, los pies, la plataforma donde Dios estaba, y los ancianos hicieron fiesta delante de esa visión de Dios y no fueron destruidos. Sin embargo, ahora sube Moisés al monte y como Moisés tardaba, ellos comienzan a dudar si Dios no habría destruido a Moisés. Continuamente ellos pensaban que Dios quería destruirlos. Y eso dijimos que es la visión que hace el pecado en nosotros. Y entonces le dicen a Aarón: haznos dioses que puedan guiarnos. O sea, ellos no estaban acostumbrados a vivir por fe. Tenían que ver, tenían que ser guiados por algo que veían. No podían ser guiados por un Dios invisible. Tenemos que ver al Dios que nos guía. Y si bien había manifestaciones de Dios, no era suficiente. Dice, no sabemos qué le sucedió a ese tipo. En el hebreo ese tipo es medio como desprecio. Era ese tipo Moisés que nos sacó de Egipto. Ellos siempre, continuamente, estaban dudando si era Dios que los había sacado y entonces ellos le echaban la culpa cuando había cosas malas al que veían. Y cuando las cosas eran buenas, también pensaban que Moisés era el que los había sacado de Egipto. Hay personas que no pueden vivir por fe y por eso hay personas que se hacen dependientes de instituciones religiosas, porque si le quitan la institución religiosa, no saben cómo vivir por fe. Y por eso hay personas que cuando desde un púlpito se habla de reformar la institución religiosa, dicen, están en contra de la institución mía. No digan nada en contra de la institución. Me quitan a Dios. Hay gente que necesita ver para poder creer. Y entonces están dispuestos a aceptar cualquier error en la institución religiosa con tal de ver algo, con tal de tener algo que los guíe, que les diga que los saque de Egipto, que los guíe a la tierra de Canaán. Algo que les dé un poquito de contención, porque si no se pierden. Y eso pasó en la pandemia. Le quitaron un montón de gente el templo y se olvidaron de Dios. Porque estaban relacionados con el templo. Hay personas que le quitan el pastor y se olvidan de Dios. No, tenemos que relacionarnos directamente con Dios por fe. Haznos dioses que puedan guiarnos, le piden a Aarón. El pueblo pensaba que Moisés había sido consumido por Dios. Todavía seguían pensando de que Dios era fuego consumidor. Y acá encontramos algo interesante. Porque cuando le piden a Aarón, dice, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y los moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, «Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Aarón fue tan débil para dejarse manipular así por el pueblo? ¿Acaso Aarón no era si podríamos decir, el vicedirector de todo este pueblo? Había estado en las plagas de Egipto, había guiado junto con Moisés y ahora Aarón se deja manipular por el pueblo y el pueblo le pide que haga un becerro y él lo hace. La tradición judía tiene algo muy interesante. Ellos dicen algo que no está en el texto de la Biblia. Pero si ustedes recuerdan, cuando Moisés subió al monte, le dijo al pueblo, ustedes quedan a cargo ¿de quién? De Aarón y ¿de quién más?
Y les dijo, si tienen algún problema, recurran a ellos. Quedan a cargo de Aarón y Hur. Hur era el que había también sostenido las manos en la guerra contra Amalek. Las manos había ayudado a Aarón para sostener las manos de Moisés. Pero resulta que de aquí en adelante a Hur no se lo menciona más en el Éxodo. Entonces la tradición judía dice que cuando los israelitas vinieron a pedirle esto a Aarón, Hur fue y les dijo, ustedes están mal, esto no es bueno, ustedes están rompiendo el pacto que hicimos con Dios. Y los israelitas se enojaron tanto que apedrearon a Hur. Eso sostienen los judíos. Y entonces Aarón, ante el miedo, él entonces se dedicó a hacer este becerro. Y es interesante, ¿qué pasaba o qué estaba pasando en el monte mientras Aarón construía el becerro? ¿Qué estaba pasando en el monte? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés en el monte? Dios ya le había dado las tablas. ¿Saben lo que estaba Dios diciéndole a Moisés en el monte? Le estaba hablando del santuario. Y mientras Aarón estaba construyendo el becerro, fíjense lo que Dios le dice a Moisés. Harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mientras Aarón estaba construyendo el becerro, Dios le estaba diciendo a Moisés que Aarón iba a ser su sumo sacerdote. Qué interesante, acá vemos un pantallazo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dios quería la muerte de Aarón? No. Es más, Dios sabía lo que estaba haciendo Aarón. Dios sabía incluso lo que iba a hacer, porque alguien puede decir, no, se lo dijo antes. No, se lo estaba diciendo porque construir ese becerro, quiero decirles que no se hace un becerro de oro, más una persona que no era un orfebre, no se hace un becerro de oro en 4 horas. Le debe haber llevado algunos días posiblemente a Aarón a hacer ese becerro de oro. Uno de esos 40 días en los cuales estaba Moisés, posiblemente sea el final de la etapa de los 40 días que Moisés estaba arriba en el monte. Y allí estaba Aarón preparando este becerro para que la gente lo adore y Dios lo estaba eligiendo como sumo sacerdote. Eso me muestra quién es Dios. Y eso no quiere decir que entonces Dios estaba aprobando lo que estaba diciendo Aarón, por favor. No lleguemos a esa conclusión, sería tonto llegar a esa conclusión. Dios no estaba probando lo que hacía Aarón, sin embargo, Dios pasa por alto nuestros pecados para llegar a los propósitos que Él tiene. Éxodo 32, 5 al 6 dice, al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció, mañana celebraremos festival al Señor. O sea, cuando vio que el pueblo estaba tan contento en el mal sentido, que estaba eufórico, que estaba medio descontrolado, le dio miedo a Aarón. Y dijo, voy a mezclar esto un poco, que no se crean, vamos a mezclar este culto, lo vamos a mezclar con el culto a Dios. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. O sea, esto era a Dios. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Ahora se entregaron a adorar ¿a quién? Al becerro. Mezclaron el culto del verdadero Dios con el culto al becerro. Y dice, se entregaron a diversiones paganas. ¿Qué es esto de diversiones paganas? Los cultos paganos eran cultos sensuales. Eran cultos que para adorar a los dioses paganos había que entrar en orgías entre hombres y mujeres. Y eso decían que entonces de alguna manera hacían que los dioses se exciten para poder bendecir, para poder dar fruto. Y entonces había orgías sexuales en este tipo de adoración. Y por supuesto, todo lo que tenía que ver con el culto, cuando nosotros nos entregamos simplemente a nuestros sentimientos y le damos rienda suelta a nuestros sentimientos, no sabemos dónde paramos. Y hasta que las consecuencias de nuestras acciones nos paran por una crisis, recién ahí podemos parar, o porque alguien se interponga.
Y entonces ahora la escena pasa del campamento de Israel, pasa a la montaña, al monte Sinaí. Y allí está Dios charlando con Moisés. Y entonces Dios le dice a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¡Qué extraña propuesta! ¿Qué quiere hacer Dios o qué le propone Dios a Moisés? ¿Qué quiere hacer? Quiere destruir al pueblo y hacer de Moisés una nación. Ahora, ¿cómo reacciona Moisés a esta petición de Dios, a esta propuesta de Dios, a esta propuesta tan extraña de Dios? ¿Cómo reacciona Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes, para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¡Qué interesante! Aquí tenemos entonces algo muy interesante, porque Dios le propone a Moisés destruir el pueblo y Moisés, ¿qué dice? No, Señor, no lo hagas. Y sigue diciendo Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. Allí está Moisés. Le llamamos a la acción de Moisés, ¿cómo le llamamos a esa acción? Intercediendo por el pueblo. Por un pueblo pecador, por un pueblo orgiástico, por un pueblo que se había olvidado de Dios, por un pueblo que había pisoteado la ley de Dios. Entonces aquí vamos a ver esto de manera gráfica. Dios quiere destruir a su pueblo y Moisés quiere salvarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el texto. Ahora la pregunta, ¿quién era más bueno, Dios o Moisés? Ahora, ¿quién tiene la actitud más buena en este momento, Dios o Moisés? ¿Y cómo puede ser, si Dios es más bueno que Moisés tenga la actitud más buena que Dios? Es más, Moisés parece que lo convence a Dios, le dice, arrepiéntete Dios de lo que dijiste. Moisés parece esa esposa sensata que cuando el marido se quiere agarrar a piñas, lo agarra y le dice, no lo agarres a piña al otro. ¿Quién era más bueno, Moisés o Dios? O Dios, sí. Y Éxodo 32:14 sigue diciendo, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. ¡Wow! ¿Gracias a quién? Gracias a Moisés. Dios, ¿y qué pasó con Dios? Se arrepintió. O sea, Dios por ahí se enciende la ira y dice, los voy a matar. Y viene alguien y los convence, y viene Moisés y dice, no, y lo hace entrar en razón a Dios. ¿Será que es así? Y dice que Dios se arrepintió. Ahora más adelante, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y acá empezamos a ver las limitaciones del texto bíblico. El texto bíblico trata de describir a Dios con palabras imperfectas y trata de describir a Dios desde un personaje que está limitado también en su visión de Dios. Moisés tiene que ir descubriendo quién es Dios y Dios se le va revelando para que Moisés entienda cuál es el propósito de Dios y quién es Él. O sea, de acuerdo a Números, que lo escribió aparentemente Moisés también, Dios no se puede arrepentir. Sin embargo, en Éxodo dice que Dios se arrepintió y le hizo caso a Moisés.
Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, dice, como yo siempre amo, dice Dios, y como yo no quiero matarlos, ustedes por eso, porque yo no cambio y porque siempre amo, ustedes no han sido consumidos. La razón de Malaquías parece contradecir la actitud que Dios tiene encima, arriba del monte. Preguntas. ¿Por qué Dios contestó la oración de Moisés? ¿Por qué Dios contestó la oración de Moisés? Si Moisés le hubiera pedido a Dios algo que no fuera su voluntad, ¿la hubiera contestado Dios? ¿Podríamos decir entonces que Dios contesta la oración de Moisés porque lo que Moisés le pedía era su voluntad? Bueno, vamos a despertar muchas preguntas hoy aquí. Y lo importante es que ustedes después en oración vayan a sus casas y pregunten a Dios, ¿dónde está Dios en todo esto? Segunda pregunta, ¿por qué Moisés oró de esa manera? ¿Qué era lo que motivaba su oración? ¿Por qué oró de esa manera Moisés? ¿Qué era lo que motivaba la oración de Moisés? Les hago una pregunta. ¿Era la compasión natural que tenía Moisés en su corazón que motivaba su oración? ¿Sí o no? Era que Moisés era mucho más bueno que nosotros y entonces él tenía algo que incluso era hasta lo podía convencer a Dios. O sea, lo podía hacer entrar en razón a Dios porque Moisés era tan bueno, era un personaje elegido por Dios porque era infalible, porque era un personaje que no tenía mancha, porque era un héroe espiritual y gracias a que Moisés se dio cuenta, Dios entró en razón. Les hago una pregunta, cuando sale un buen impulso de nosotros, ¿quién lo provoca? ¿Quién lo provoca? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Por lo tanto, entonces, ¿por qué Moisés oró de esa manera? Porque Dios le puso esa oración a Moisés. Dios le puso esa oración a Moisés después de la propuesta extraña que Dios le hizo a Moisés. Qué interesante. La pregunta es, ¿se agradó Dios de la oración de Moisés? ¿Y a quién simbolizaba Moisés con su actitud? Pregunto, ¿se agradó Dios de la oración de Moisés? O sea, cuando Dios le dice a Moisés, voy a destruir al pueblo, y Moisés le dice, no, Señor, no lo hagas porque tú amas, tú has salvado a tu pueblo no para destruirlo, sino para salvarlo, para llevarlo a Canaán. ¿Qué van a decir los enemigos? ¿Se agradó Dios de eso? ¿O le dijo a Moisés, pará Moisés, no me insistas, yo quiero destruirlos? ¿Se agradó Dios de la oración de Moisés? Claro. Moisés estaba aprendiendo a ser un líder como Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces Dios tiene que actuar como hombre para darnos la oportunidad a nosotros de actuar como Él. Dios muchas veces tiene que actuar como hombre para darnos una oportunidad a nosotros de actuar como Él. Y vamos a tratar de entender esto. Y para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento. Encontramos un ejemplo en la vida de Jesús en el que haya actuado como Dios lo hizo con Moisés en el monte. Y yo sé que quizás a algunos ya se le vino un ejemplo a la cabeza. ¿Tuvo alguna vez Jesús una actitud parecida a la que Dios tuvo en el monte Sinaí de decir, quiero destruir al pueblo? ¿Tuvo Jesús? ¿Cuándo? Mateo 15, 21 al 28. Dice así, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y algo muy raro en Jesús. Cuando vinieron y le pidieron, esta mujer le hace esa petición, que estaba necesitada por su hija, ¿qué hace Jesús? No le responde ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Ya no fastidia a esta mujer.
Los discípulos perdieron la oportunidad de ser como Moisés en el monte. Evidentemente caminaban con Jesús, pero todavía no habían aprendido algo de Jesús. Cuando los discípulos tendrían que haber intercedido por esta mujer, ellos dijeron, no, Jesús despídela, aparte es sirofeniza, no es adventista, no guarda el sábado, come chancho, no se merece nada, tiene una doctrina equivocada, Dios no puede bendecir a alguien así. ¿Han escuchado esos argumentos? Y se escuchan mucho por internet, ¿no? Y entonces Jesús pone contento a los discípulos. Y entonces Jesús le responde, le responde a la mujer, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y entonces los discípulos, sí, a los fariseos. Solamente él puede trabajar por los de Israel. Y los discípulos, cuando Jesús le contesta eso, se ponen contentos, diciendo, Jesús está alineado con nosotros. Y entonces la mujer se acercó arrodillándose delante de él en el versículo 25 y le suplicó, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Jesús va más allá todavía. Déjame que los destruya. Déjame que los destruya. Los discípulos tendrían que haber dicho, no Señor, ¿cómo vas a tratar de perro a una sirofeniza? Y los discípulos diciendo, bien hecha. Ella es del mundo. Es más, ni siquiera es cristiana. Ella es atea, porque adoraba ídolos, o digamos es totalmente secular. Y la hija ni está acá, ni sabe nada, no diezma. Ay, ¿cuánto necesitamos todos de Jesús? Y si los discípulos caminaban con Jesús y no se daban cuenta, imagínense nosotros. Y entonces cuando Jesús le dijo, la trató como un perro, ella le dice, sí Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús ahora actúa como Dios. Le dio la oportunidad a los discípulos para actuar como Dios y los discípulos perdieron la oportunidad. Y ahora él mismo toma el caso y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y ahora los discípulos, ¿qué? Ella tiene fe, si no guarda el sábado, si come chancho, si ella no va todos los sábados a la iglesia y no está activa en la iglesia. Mujer, qué grande es tu fe, le dice Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios, sí, tendremos que aplaudir a Jesús. Porque Jesús vino a mostrar quién es Dios. Él vino a ser la plena semejanza de Dios. Y muchas veces, ahora sí, ¿por qué quiero enseñar esto? Muchas veces Dios actúa como nosotros para que nosotros actuemos por Él, como Él es. Y Él nos da esa oportunidad, pero cuando tenemos esa oportunidad decimos, no guardan el sábado, por lo tanto están condenados. No, ora por ellos entonces. Deja de sentirte superior a alguien. Si te sientes superior a alguien, todavía no conociste a Dios. Si hay orgullo en tu vida, todavía no conociste a Cristo. Estás caminando con Él, pero todavía no lo sigues. Dios no puede anular su ley, no la puede cambiar, pero sí puede anular la condenación que produce la ley. Y gloria a Dios que tiene poder para anularla, porque si no estaríamos todos perdidos. Acá no estamos hablando de que Dios cambia su ley, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que Dios tiene poder y ha hecho todo para que la condenación de la ley no caiga sobre nosotros. Sobre todo pecador, no sobre algunos, sobre todos, incluso sobre aquellos orgiásticos que están en el valle y que están queriendo dejarlo y que están desafiándolo. Dios le dice a Moisés, déjame que los voy a destruir, pero le da a Moisés la oportunidad de ser como Jesús. Y nosotros decimos, Moisés es un ejemplo de lo que es Jesús. Jesús intercede por nosotros, por los pecadores. Moisés en el monte intercedió por nosotros, intercedió por el pueblo y es una imagen, una metáfora de Jesús. Si Moisés
fue una metáfora de Jesús, entonces lo que hizo Moisés en el monte era realmente lo que es Dios. Porque Jesús vino a mostrar quién es Dios. Y vuelvo a repetir la lógica, si Moisés fue una metáfora de Jesús, la actitud que tuvo Moisés en el monte es lo que es Dios. Dios quiere que intercedamos por los pecadores. Dios quiere que le digamos a Dios, Dios, tú eres amor. Por lo tanto, sí, esta gente y todos nos merecemos ser destruidos, pero vamos a orar por ellos. Vamos a hacer todo lo posible para que esas personas sean salvas. No los vamos a ir con un cartel y decir, se van al infierno por lo que están haciendo. No, vamos a ir con un cartel para decirle a un Dios que los ama. Y los ama incluso en esto que están haciendo. No es que los ama, Dios no ama lo que están haciendo, sino que ama a las personas que están haciendo cosas malas. Y Dios no quiere que las personas hagan cosas malas porque las cosas malas las destruyen a las personas. Dios nos llama a interceder por el pecador, no a condenarlo. Ese es el Dios del monte, ese fue el Dios con quien se encontró Moisés. Y como Moisés entonces comenzó a descubrir a Dios, le recordó a Dios que él había sacado a Israel para salvarlo, no para condenarlo. Dios no necesitaba que alguien le recuerde. Simplemente estaba permitiendo que Moisés desarrolle su mente. Moisés desciende del monte, Éxodo 32, 15 al 18. Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Qué era lo que traía Moisés? Los que le llamamos los 10 mandamientos, los que los judíos le llaman las 10 palabras. Y vamos a repasar las 10 palabras, o los 10 mandamientos, las tablas del testimonio. ¿Cuál era el contenido de las tablas del testimonio? No sé, ¿alcanzan a leer desde su asiento? El primer mandamiento, la primera palabra, que ya de esto prediqué, y si alguien quiere vaya a la época de la pandemia y vea los sermones que hablé sobre los mandamientos, pero el primer mandamiento, de acuerdo a esas tablas, de acuerdo a lo que Dios escribió en esas tablas, es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En realidad, el primer mandamiento no es un mandamiento, es una declaración. Dios como liberador, liberador de la muerte, liberador de la esclavitud. Dios, el Dios que nos hace vivir voluntariamente para Él. Segundo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti imagen tallada. 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 4, acuérdate del día Shabbat para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, ¿qué? No matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 10, no codiciarás. En estas tablas del testimonio, Dios estaba mostrando en los términos que Él se iba a relacionar con su pueblo. O sea, Él tiene estas características, dice Dios. Yo hago todo lo que están en estas tablas, soy yo. Por lo tanto, cuando ustedes se relacionen conmigo, se van a tener que relacionar dentro de estos parámetros también, para que haya una relación creciente. El gran problema es que los israelitas prometieron seguir esto y ellos no podían. Eso ya lo vimos en el sermón pasado. Ellos eran gorriones y pretendían obedecer a Dios cuando no tenían la capacidad de obedecerlo porque no se relacionaban con Él. Y por eso las tablas de los mandamientos reflejan el carácter de Dios. O sea, Dios no puede ir en contra de esto. Y entonces sigue diciendo, cuando bajaban Josué y Moisés del monte, dice: cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de pelea en el campamento. Pero Moisés respondió: no son voces de vencedores ni alaridos de vencidos, oigo cánticos de coros. Les hago una pregunta: ¿Moisés estaba creciendo en Dios, sí o no? Sí. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? ¿Se acuerdan? Una debilidad que le había traído muchos problemas. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? ¿Recuerdan? ¿Por qué Moisés tuvo que irse 40 años al desierto?
Moisés era impulsivo y no podía dominar sus impulsos cuando veía una injusticia. Y él quería hacer los planes de Dios o concretar los planes de Dios con métodos humanos. Y entonces llegan al valle. Éxodo 32, 19 al 21, y dice: y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, le salió el viejo Moisés, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Y sí, eso era un símbolo de que Israel había quebrado el pacto que había hecho con Dios. Todo lo que habían prometido lo habían quebrado, mostrando su imposibilidad de obedecer a Dios. Pero Moisés se encendió de ira, se enfureció y arrojó las tablas al pie del monte, el versículo 20. Luego tomó el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan grande pecado? En este momento que Moisés venía todo inspirado por lo que había visto con Dios, había intercedido por Dios, por el pueblo, y Dios le había concedido su pedido. Venía motivado, pero venía con un poco de miedo. Pero él no se imaginaba lo que estaba pasando. A pesar de que Dios le había dicho lo que estaba pasando, cuando él lo ve con sus propios ojos, se enciende su ira. Imagínense a Moisés rompiendo ese becerro. Yo me lo imagino, totalmente desaforado. Y me imagino haciéndolo polvo y después metiéndolo en las aguas. ¿Cuáles eran las aguas en las cuales estaba mezclando Moisés los residuos de este becerro? Eran las aguas que Dios le había dado a Israel, donde había golpeado la roca, y de esa roca milagrosamente salía agua. Ahora pone los desechos del becerro allí y obliga o hace que Israel tome agua mezclada con oro, que eso es muy tóxico. Y eso, una vez quizás derretido el becerro, podría estar, mezclado con el agua, pero una vez que se tomaba el agua, entonces se solidificaba dentro del cuerpo y eso podía incluso matar a la gente. ¿Qué había pasado con Moisés? Moisés confronta a Aarón y Aarón se justifica. Éxodo 32, 22 al 24 dice: y Aarón le respondió: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Yo no sé, yo lo eché y salió. Milagro. Les hago una pregunta: ¿estaba arrepentido Aarón? ¿Por qué saben que no estaba arrepentido? Porque se estaba desresponsabilizando de lo que hizo y le echaba la culpa al pueblo. Y entonces eso hace que Moisés todavía no pueda entender todo lo que está sucediendo. O sea, estaban desafiando al mismo Dios en la presencia de Dios mismo que estaba arriba del monte, después de haber prometido todo lo que prometieron. Y entonces ahí Moisés hace una evaluación y un llamado. Éxodo 32, 25 al 26. Había algo que Moisés había aprendido: al pecado hay que enfrentarlo. Pero todavía Moisés, en este momento, parece que le salió el viejo Moisés y él lo enfrenta con los métodos de Moisés. Y entonces dice: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. Voy a hacer una aclaración acá. En el original hebreo dice: el pueblo estaba desnudo. O sea, habían llegado a una orgía tan grande. Y de eso se trataba incluso la adoración a los dioses falsos. O sea, la adoración a los dioses falsos eran, como les decía, era una adoración orgiástica. Entonces, todo lo que se hacía era para preparar para una relación sexual. Entonces, por ejemplo, la danza, en la Biblia no prohíbe la danza. Es más, la danza es algo que Dios creó, y Dios lo creó. Ustedes ponen a un niño y le ponen música y el niño danza naturalmente sin que nadie le enseñe nada.
Eso de decir, está prohibido, Dios prohíbe la danza. ¿De dónde sacamos eso? En la Biblia está lleno de danza. ¿Cuál es el problema con la danza? El problema con la danza es que Satanás toma todo lo bueno que Dios ha hecho para nuestra alegría y lo pervierte. Y por eso Satanás corrompió la danza en baile. Lo que estaban haciendo acá era bailar. ¿Qué es bailar? Bailar, y ese era el concepto pagano de bailar era prepararse para una relación sexual. Entonces la música tenía que ser sensual y los movimientos de las sacerdotisas tenían que ser sensuales. La ropa tenía que ser sensual porque tenían que preparar para una relación sexual. Es más, como en la adoración de los becerros, el centro era lo que siento, al final el becerro no era el centro era lo que yo quiero hacer y yo tengo que ser el centro. Entonces menos ropa tenía la mujer, y perdonen que hable de la mujer, pero eran sacerdotisas las que bailaban, mientras menos ropa tenían, más llamaban la atención. Es por eso que nosotros no bailamos. Pero no es porque en el movimiento haya algo malo, sino que ahora todo lo que se baila, o la mayoría de lo que se baila, es baile a Baal, es sensual. Por eso nosotros pedimos, cuando adoramos en la iglesia, que la gente adore con ropa decente, porque no estamos preparándonos para una relación sexual aquí. Y por eso cada vez que nosotros queremos mostrar más de nuestro cuerpo, es por el hecho que queremos ser el centro y quitamos el centro a Dios. Acá no se trata de pantalones o no pantalones, no se trata de falda o no falda, sino que se trata de vestirse decentemente y con orden para la gloria de Dios. No venimos a la iglesia para hacer un show y nosotros ser el centro. Venimos para adorar un Dios que es santo, un Dios que nos da alegría, pero no es un Dios que lo adoramos teniendo una relación sexual, ni siendo nosotros el centro. Lo adoramos celebrando sus grandes obras, celebrando su salvación. Y por eso no pretendemos ser el centro, es Él el centro de la adoración. Y por eso cuando adoramos a Dios, nos vestimos acorde a quien adoramos, nos comportamos acorde a quien adoramos, nos movemos acorde a lo que estamos haciendo, porque no nos estamos preparando para una relación sexual, danzamos incluso en su presencia de alegría por sus grandes obras. Y por eso al ver Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque hasta se habían sacado ya toda la ropa, estaban todos desnudos. Es peor todavía que en Egipto, porque eso es lo que pasa. Cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, llega a extremos peores que aquellos que criticaba cuando estaba con Dios. El pueblo estaba todo desnudo, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos. Y se puso a la puerta, entonces Moisés se puso a la puerta del campamento. ¿Por qué a la puerta? Porque en la puerta era donde se hacían los juicios. Y dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Perfecto lo que hizo Moisés. Hay que definir las cosas. ¿Quién está de parte de Dios? Acá no vamos a jugar más. ¿Quién está de parte de Dios? Perfecto. Hay que hacer llamados a estar de parte de Dios. El gran problema es que después Moisés actúa como Moisés. Éxodo 32, 27 al 28 y 28 dice, y él dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Les hago una pregunta. ¿Dónde hablaba Dios con Moisés? ¿Dónde hablaba? ¿Dónde? En el monte. Les hago una pregunta. ¿Acá ven en el pasaje en algún momento que Dios haya dicho, Moisés, subí al monte? En ningún momento. Pero ahora Moisés, que estaba lleno de ira, se le había encendido la hora, dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Porque nosotros muchas veces, cuando estamos encendidos en nosotros mismos, le atribuimos a Dios algo que Dios no quiere. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Les hago una pregunta. ¿Qué traía Moisés en las manos cuando bajaba del monte? ¿Y qué decía el sexto mandamiento? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel.
siempre que Moisés se atribuyó la responsabilidad del pueblo, se equivocó. En vez de consultar a Dios qué iba a hacer con el pueblo, Moisés estaba convencido que Dios no quería destruir al pueblo. Sin embargo, ahora, arriba del monte, Moisés, en la presencia de Dios, se parecía a Jesús. Cuando bajó del monte, ¿a quién se parecía? Se parecía a Moisés. Anduvo muy bien llamando a ponerse del lado de Dios, pero quiso solucionar los problemas causados por el pecado con herramientas carnales. Y si murieron 3.000 hombres, le digo, ¿qué reforma se produjo en el pueblo? Por un tiempo se portaron bien. Pero después, si leen en Hechos cuando Esteban habla acerca de Israel, de los 40 años de peregrinaje, y también en los Salmos, dice que Dios les dice a Israel, ustedes han servido a Moloc durante estos 40 años. ¿Por qué? Porque la violencia no produce ninguna reforma. La violencia lo único que hace es contener el mal. Después de ahí todos por miedo no quisieron hacer más cosas. Pero sin embargo siguieron teniendo los ídolos en el corazón. Durante 40 años siguieron teniendo los ídolos en el corazón. Porque por la fuerza no se solucionan los problemas espirituales. Y para eso ha sido dejado esto aquí. Porque si se hubiera producido una gran reforma y desde ahí en adelante Israel haya sido santo y desde ahí en adelante Israel nunca más pecó, Israel se transformó en un pueblo desde ahí en adelante, después que mataron a esos 3.000 que decían, ahora seguiremos a Moisés, seremos sumisos. No, siempre siguieron siendo cabeza dura. Siempre siguieron siendo tercos. Porque la violencia no soluciona el pecado. Si alguien dice, ¿cómo sabemos que Moisés estaba mal? ¿Cuándo decimos nosotros Isaías? En Isaías hay un versículo que dice, a la ley y a qué? Y al testimonio. Les hago una pregunta. ¿Actuó Moisés de acuerdo a la ley y al testimonio? No. Sin embargo, cuando vemos esto, y hay mucha gente que incluso posiblemente está escuchando esto y dice, no, pero eso lo dirigió Dios. No, eso lo permitió Dios, no lo dirigió. Ahora la pregunta es, ¿por qué murieron esos 3.000? Porque ¿saben qué? Cuando Moisés llama para ponerse del lado de Jehová y llama al pueblo y vienen los levitas y se ponen del lado de Jehová, los que estaban desenfrenados seguían desnudos y seguían ahí con la fiesta y en la fiesta y no querían parar la fiesta. Y a pesar de que Moisés llamaba y decía, paren ya, paren, no, seguían con la fiesta, estamos divertidos, no seas fanático. ¿Dios quería salvar esos 3.000? Sí, los quería salvar. ¿Dios los mató? No. Pero Dios, cuando estos 3.000 no quisieron más su protección, entonces Dios los dejó en las manos de un Moisés imperfecto, un Moisés tomado por la ira, un Moisés que todavía no había llegado a conocer bien a Dios. Y ahora vamos a las preguntas de falso y verdadero del principio. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo. ¿Falso o verdadero? Y para que nadie se enoje conmigo, yo no lo escribí eso. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 34. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Dios no asume cuándo, dice, o de vez en cuando, dice. Nunca, nunca Dios asume para con el pecador la actitud de un verdugo, porque Dios ama al pecador. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Quién es el que quiere matar al impío? Satanás. ¿Quién es el que mata al impío? El pecado. ¿Quién es que mata al impío? Son las consecuencias de sus propias acciones. Falso o verdadero, Dios no destruye a nadie. Esto está en Testimonios para la Iglesia, página 112.
Dios no destruye a nadie. ¿A nadie qué es nadie? Nadie es nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Porque Dios no puede infringir su ley. Si Dios infringiría su ley, tendríamos que dudar de Él por siempre. Porque no sabríamos cuándo haría una excepción y cuándo no la haría. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Falso o verdadero. Cuando se habla en la Biblia sobre los juicios de Dios, el que los ejecuta es Satanás o los seres humanos pecadores. ¿Falso o verdadero? Esto está en Eventos de los Últimos Días 206 y está hablando acá de la destrucción final, está hablando de las plagas finales, está hablando de los impíos. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Les hago una pregunta, ¿por qué Dios advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro? ¿Por qué? Porque Él quiere ¿qué? Salvar. Él no destruye. No es parte de su naturaleza destruir, porque Él ama a sus hijos por más que sean impíos. Dios es amor, no es que tiene amor, sino que Dios es amor y no puede actuar en contra de sí mismo. Y por eso dice, yo te amé por amor a mí mismo, dice, para que sepas que yo no cambio y nunca va a variar mi amor por ti. No importa lo que hagas, yo siempre te seguiré amando. Vuelvo a repetir, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera, ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. ¿Y qué hace Satanás? Destruye. Pero como a Satanás le gusta atribuirle lo que él hace a Dios, ¿cómo gana Satanás? Haciéndole creer a los cristianos que el que destruyó y el que mandó los juicios, ¿quién fue? Dios. Y por eso cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hay gente que se enoja, y hay gente que se ha enojado muchísimo cuando dijimos, Dios no fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra. Ah, pero no, en la letra de la Biblia lo dice. Es que no estamos siguiendo la letra de la Biblia, estamos siguiendo a Cristo. Él vino a revelar quién es Dios. Y la Biblia, por más que es un libro sagrado y es un libro inspirado, es un libro imperfecto. El único perfecto es Jesucristo. Y por eso Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la conclusión de esto? Yo no sé si ha quedado claro. Pero si hubo un momento donde Dios estuvo contento, a mi criterio, y creo que eso lo muestra la Biblia, fue cuando Moisés le pidió a Dios que no destruyera al pueblo. ¿Sabes cuando tú y yo reflejemos el carácter, vamos a reflejar el carácter de Dios? Cuando nosotros intercedamos por aquellos que nos parecen impíos. Cuando nosotros oremos y roguemos por aquellos que se portan mal. Cuando nosotros no condenemos al que está en pecado, no condenemos al que está construyendo un becerro de oro. Es más, hasta todavía no le quitamos la oportunidad por construir el becerro de ser un sumo sacerdote. Porque ese es Dios. El Evangelio es la buena noticia de que Dios es bueno. Que Dios no se ofende con el pecador. Somos nosotros que nos ofendemos con Dios cuando estamos en pecado. Pero Dios no se ofende con nosotros. Dios no es un ser inseguro que está diciendo, me dejaste, te voy a destruir. No, Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte de ninguno de nosotros y nunca Él va a destruir a nadie. Porque Él es vida. Y todo lo que ha hecho siempre fue sanar. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En otras palabras, Jesús está diciendo, intercedan por los que os ultrajan y os persiguen. Yo quiero terminar hoy el sermón de hoy haciéndote un llamado a la acción. Dios está buscando hoy intercesores del monte y no se deleitan los verdugos del valle. Si tú eres uno de esos que tiene la actitud de ir a un desfile gay y decir, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Dios te va a destruir si no te arrepientes. ¿Sabes qué? No vas a lograr nada con eso. Es más, posiblemente el otro te salude desde las murallas de la ciudad y tú en el infierno te quemes, aunque no creemos en el infierno. No, a la gente necesita saber de que Dios las ama. La gente necesita saber de que Dios no los va a destruir por sus pecados. La gente necesita cambiar, no por miedo a que va a ser destruido, no por miedo a que se va a quemar en el infierno. La gente tiene que cambiar porque entiende que vale la pena seguir a un Dios que ama. La gente debe cambiar y vamos a ser transformados cuando nos demos cuenta que Dios lo único que quiere es nuestro bien. Él es un salvador, no es un verdugo. Y por eso Moisés no lo entendió y por eso Moisés no es nuestro ejemplo. Moisés en el monte podemos tener algo de ejemplo, pero en el valle es una miseria como cada uno de nosotros. Hay un solo hombre que nos puede servir de ejemplo. Y ese hombre fue colgado en una cruz e intercedió por todo el mundo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios que yo quiero seguir. Ese es el Dios que yo quiero amar. Un Dios que me amó a mí primero. Un Dios que perdona. Un Dios que pasa por alto el pecado. Que no pisotea su ley, pero nos quita la condenación de la misma, para que podamos relacionarnos con Él.